Página 42. En la tienda del SOC. Kastner escribió al Alien Memorial Institute y solicitó su historial médico. Primero le dijeron que no tenían ninguno. Finalmente lo logró, 138 páginas. El doctor que la había ingresado era Ewen Cameron. Las cartas, notas y cuadros médicos del expediente de Gail cuentan una historia desgarradora, la de una joven de 18 años durante los años 50, y sus limitadas opciones, y la de las instituciones públicas y médicos que abusaron de su poder. La documentación empieza con el diagnóstico del Dr. Cameron con motivo del ingreso de Gail, estudiante de enfermería en Hill. Gail saca excelentes notas, y Cameron la describe como hasta ahora, un individuo razonablemente bien equilibrado. Sin embargo, sufre episodios de ansiedad causados, según dictamina claramente Cameron, por su padre, que la maltrata y que es descrito como un hombre intensamente perturbador que la ataca psicológicamente en repetidas ocasiones. Gail causó buena impresión entre las enfermeras, según las entradas manuscritas de estas en el historial, pues compartían vínculos ya que la chica estudiaba enfermería. La describen como alegre, sociable y simpática. Pero durante los meses que pasó bajo su cuidado, Gail sufrió una transformación radical en su personalidad, meticulosamente documentada en el archivo. Al cabo de unas semanas, mostraba un comportamiento infantil, expresaba ideas extrañas y aparentemente estaba en estado de alucinación, sick, y era destructiva. Las notas indican que esta joven de inteligencia normal apenas llegaba a contar hasta 6. Luego se volvió manipuladora, hostil y muy agresiva. Finalmente, pasiva y apática, incapaz de reconocer a los miembros de su propia familia. El diagnóstico final es de esquizofrenia. Con claros rasgos histéricos, un cuadro mucho más serio que la ligera ansiedad que sufría cuando fue ingresada. Sin duda la metamorfosis tenía algo que ver con los tratamientos que también constan en el expediente médico de Gail Kastner, altas dosis de insulina, que le inducían múltiples comas, extrañas combinaciones de ansiolíticos y antidepresivos, largos periodos en los que permanecía en estado de inconsciencia inducida merced a los calmantes, y una cantidad de electroshocks 8 veces superior a la media que se solía administrar en la época. A menudo las enfermeras consignan los intentos de Kastner de escapar de sus médicos, trata de huir. Afirma que el tratamiento es erróneo y nocivo. Se niega a recibir su electro después de recibir la inyección. Estas quejas invariablemente conllevaban un nuevo viaje hacia lo que los colegas más jóvenes de Cameron llamaban la tienda del SBOC. La búsqueda de la pureza. Después de releer varias veces su historial médico, Gail Kastner se convirtió en una especie de arqueóloga de su propia vida. Leía y estudiaba todo lo que pudiera ser una explicación potencial de lo que le había sucedido en el hospital. Descubrió que Ewen Cameron, un norteamericano de origen escocés, había alcanzado la cúspide de su profesión, la presidencia de la Asociación Americana de Psiquiatría, de la Asociación Canadiense de Psiquiatría y de la Asociación Mundial de la Psiquiatría. En 1945 fue uno de los 3 psiquiatras norteamericanos que testificó acerca de la salud mental de Rudolf Hess en los juicios de Nuremberg. Para cuando Gail empezó a investigar, Cameron llevaba ya un tiempo muerto, pero había dejado un legado de docenas de artículos académicos y conferencias. También se habían publicado una gran cantidad de libros sobre el papel de la CIA en la financiación de los experimentos de control mental, obras que incluían muchos detalles acerca de la relación entre Cameron y la agencia. Gail se los leyó todos, marcando los pasajes importantes, estableciendo la cronología de los hechos y cruzando las fechas con su documentación. Así llegó a reconstruir lo que había sucedido. A principios de los años 50, Cameron se había apartado del enfoque estándar freudiano, la terapia conversacional, que se empleaba para deducir las causas arraigadas de las enfermedades mentales de los pacientes. Su ambición era recrear la mente de sus pacientes, en lugar de curarles o arreglar lo que fuera disfuncional, y para ello utilizaba un método de su invención, llamado impulso psíquico. Según sus publicaciones de la época,
Cameron creía que la única forma de enseñar a sus pacientes a comportarse de forma sana y estable era meterse dentro de sus mentes y quebrar las viejas pautas y modelos de comportamiento patológico. El primer paso consistía en erradicar las pautas, cuyo objetivo era asombroso: devolver la mente al estado en que Aristóteles describió como una tabla vacía sobre la cual aún no hay nada escrito, una tabula rasa. Cameron creía que se podía alcanzar dicho estado atacando el cerebro con todos los elementos que interfieren en su funcionamiento normal. Todos a la vez. Eran las tácticas militares de shock y conmoción desplegadas en el campo de batalla de la mente humana. A finales de los años 40, la técnica del electroshock se estaba popularizando entre la clase psiquiátrica de Europa y América del Norte. Causaba un daño permanente menor que la lobotomía, y parecía que funcionaba. Los pacientes histéricos a menudo se calmaban, y en algunos casos las descargas eléctricas devolvían una cierta lucidez a las personas. Pero se trataba solamente de datos observados, y ni siquiera los médicos que habían desarrollado la técnica podían ofrecer una explicación científica de su funcionamiento. Sin embargo, conocían bien sus efectos secundarios. No había ninguna duda de que el electroshock podía causar amnesia en el paciente. Se trataba del principal problema asociado con el tratamiento. Estrechamente relacionado con la pérdida de memoria, el otro efecto secundario del que había constancia era la regresión. Los médicos indicaron que en docenas de estudios clínicos, en los momentos inmediatamente posteriores al tratamiento, los pacientes se chupaban el dedo, adoptaban la posición fetal, había que alimentarles como a bebés, y lloraban reclamando a sus madres. A menudo confundían a enfermeras y médicos con sus padres y madres. Esta etapa de comportamientos solía desaparecer rápidamente, pero en algunos casos, cuando las sesiones de electroshock eran numerosas, los médicos informaban de casos en los que la regresión de los pacientes era completa, llegando estos a olvidarse de andar y de hablar. Marilyn Rice, una economista que a mediados de los años 70 encabezó el movimiento de los pacientes en defensa de sus derechos, en contra del electroshock, describía vívidamente lo que significaba perder sus recuerdos, y gran parte de su educación, a causa de los tratamientos. Ahora sé cómo debió de sentirse Eva después de ser creada a partir de la costilla de otro, sin ningún pasado ni historia propia. Me sentía tan vacía como Eva. Aún hoy en día, en que las terapias de electroshock son mucho más seguras y estudiadas, y se preocupan de garantizar la comodidad y la tranquilidad de los pacientes, convirtiéndose así en una herramienta respetable y a menudo efectiva para el tratamiento de la psicosis, los efectos secundarios siguen incluyendo pérdidas temporales de memoria a corto plazo. Algunos pacientes indican que también han sufrido pérdidas de memoria a largo plazo. Para Rice y el resto, ese vacío representaba una pérdida irreemplazable. Por contra, Cameron lo veía de forma muy distinta, como una tabla rasa, libre de las costumbres nocivas del pasado, sobre las cuales se podían crear nuevas pautas y nuevos modelos de comportamiento. Para él, la pérdida masiva de memoria que traía consigo el electroshock no era un desafortunado efecto secundario, era el aspecto esencial del tratamiento, la clave para arrastrar al paciente a un estado anterior de su desarrollo mental, mucho antes de que la esquizofrenia y los comportamientos perturbados hicieran su aparición. Igual que los halcones de la guerra que claman para bombardear países hasta devolverlos a la edad de piedra, Cameron creía que la terapia de shock era el método que arrojaría a sus pacientes de vuelta a la infancia, en una regresión absoluta. En un artículo que escribió en 1962 para una revista científica, describió el estado al que quería reducir a pacientes como Gail Kastner: no solamente se produce una pérdida de la imagen espacio-tiempo, sino que también se pierde el sentido de que debería existir. Durante esta fase el paciente muestra una serie de síntomas diversos, como pérdida de un segundo idioma o de conciencia acerca de su estado civil. En formas más avanzadas, tal vez no pueda caminar sin apoyo, alimentarse o dé muestras de incontinencia urinaria y fecal. Todos los aspectos de su función de memoria están gravemente afectados. Para borrar la pauta de sus pacientes,
Cameron utilizó un instrumento relativamente nuevo, llamado Pate Russell, que administraba hasta 6 descargas consecutivas en vez de una. Frustrado por el hecho de que sus pacientes seguían aferrándose a los retazos de sus personalidades originales, Cameron los desorientó aún más con anfetaminas, ansiolíticos y drogas alucinógenas, clorpromacina, barbitúricos, pentotal sódico, óxido de nitrógeno, el conocido gas de la risa, metanfetamina, seconal, nembutal, veronal, melicone, toracine, largactil e insulina. Cameron escribió en un artículo en 1956 que gracias a estos fármacos, el paciente se desinhibía y sus defensas se debilitaban. Una vez se completaba el proceso de eliminación de las pautas del paciente, y su anterior personalidad había sido satisfactoriamente borrada, el proceso de implantación de conducta podía empezar. Consistía en que Cameron hacía escuchar a los pacientes cintas grabadas con mensajes como, "Usted es una buena madre y una buena esposa", y la gente disfruta de su compañía. En tanto que psicólogo conductista, creía que si sus pacientes se impregnaban de los mensajes grabados en la cinta, empezarían a comportarse de forma distinta. Si Cameron no hubiera gozado de tanto poder en su campo, sus cintas de implantación conductual habrían sido tachadas de psicología barata. Tuvo la idea al ver un anuncio del Cerebrófono, un fonógrafo que se colocaba en la mesilla de noche, con altavoces insertados en la almohada, y que sostenía ser un método revolucionario para aprender idiomas durante el sueño. Con pacientes bajo estado de shock y drogados hasta un extremo vegetativo, estos no podían sino escuchar los mensajes, durante 16 o 20 horas al día durante semanas. En una ocasión, Cameron le hizo escuchar a un paciente la cinta de forma ininterrumpida durante 101 días. A mediados de los años 50, varios investigadores de la CIA se interesaron por los métodos de Cameron. Era el principio de la histeria de la Guerra Fría, y la agencia acababa de lanzar un programa de operaciones encubiertas para investigar lo que llamaban técnicas especiales de interrogación. Un memorando desclasificado de la CIA explica que el programa examinaba y analizaba numerosas técnicas de interrogación poco habituales, incluyendo el acoso psicológico y otros métodos como el aislamiento total, así como el uso de drogas y sustancias químicas. El proyecto conoció el primer nombre en código de Bluebeard, luego Proyecto Alcachofa y finalmente fue bautizado como MKUltra en 1953. Durante la siguiente década, MKUltra gastó más de $25 millones en busca de formas nuevas de romper la voluntad de un prisionero sospechoso de comunismo o de ser agente doble. Más de 80 instituciones participaron en el programa, incluyendo 44 universidades y 12 hospitales. Los agentes implicados tenían abundantes ideas y mostraban una notable creatividad en su celo por extraer información de personas que no deseaban compartirla. El problema era cómo comprobar la efectividad de esos métodos e ideas. Las actividades de los primeros años del proyecto Bluebeard y Alcachofa se parecen sospechosamente a esas escenas de una película de espías tragicómica en la que los agentes de la CIA se hipnotizan mutuamente y deslizan LSD en las bebidas de sus colegas para ver qué sucede, en al menos uno de los casos, un suicidio, por no mencionar la tortura de los sospechosos de pertenecer al espionaje ruso. Las pruebas terminaron asemejándose más a unas macabras bromas propias de universitarios desatados en pleno fervor etílico que a experimentos propios de una investigación seria, y los resultados no aportaron la certidumbre científica que la agencia iba buscando. Para eso era necesario realizar pruebas con un mayor número de cobayas humanas, y así se intentó. Pero era demasiado arriesgado. Si se descubría que la CIA estaba probando drogas peligrosas en suelo americano, existía la posibilidad de que se le diera carpetazo al programa. En ese punto entraron en escena los investigadores canadienses, y el interés de la CIA en sus actividades. El inicio de la relación se remonta al 1 de junio de 1951, en una reunión a 3 bandas entre agencias de inteligencia de diversas nacionalidades y un grupo de científicos en el Ritz-Carlton de Montreal.
El tema del encuentro era la creciente preocupación que sentía la comunidad internacional de las agencias de inteligencia occidentales ante la posibilidad de que los comunistas hubieran descubierto un método para lavar el cerebro de los prisioneros de guerra. El motivo de esa inquietud era que los soldados norteamericanos cautivos en Corea aparecían frente a las cámaras, al parecer cooperando, para denunciar el capitalismo y el imperialismo. Según las actas desclasificadas de esa reunión en el Ritz, los asistentes Omon Soland, presidente del Comité de Investigación para la Defensa canadiense, Sir Henry Tizard, presidente del Comité de Investigación para la Defensa británico, así como dos representantes de la CIA, estaban convencidos de que las potencias occidentales debían descubrir urgentemente la forma en que los comunistas lograban arrancar esas impresionantes declaraciones de los soldados. El primer paso era llevar a cabo un estudio clínico de casos reales para analizar si los lavados de cerebro podían funcionar. El objetivo declarado de esta investigación no era utilizar el control mental en los prisioneros, sino preparar a los soldados de las potencias occidentales para las técnicas coercitivas a las que podrían ser sometidos en caso de ser capturados. Por supuesto, la CIA tenía otros intereses. Sin embargo, ni siquiera en una reunión confidencial y a puerta cerrada como la que se desarrolló en el Ritz, podía admitir abiertamente que le interesaba desarrollar métodos alternativos de interrogatorio. No después de las revelaciones acerca de los sistemas de tortura nazi que habían provocado un rechazo unánime en todo el mundo. Uno de los asistentes a la reunión del Ritz era el Dr. Donald Ebb, director del Departamento de Psicología en la Universidad Hill. Siempre según las actas desclasificadas, frente al misterio de las confesiones de los soldados capturados, Ebb especuló con la posibilidad de que los comunistas estuvieran manipulando a los prisioneros colocándolos en celdas aisladas e impidiéndoles el uso de los sentidos. Los jefes de inteligencia se quedaron muy impresionados, y 3 meses después Ebb recibió una beca de investigación del Departamento de Defensa de Canadá, para llevar a cabo una serie de experimentos de privación sensorial. Ebb pagó $20 a un grupo de 63 estudiantes de Enkill para que se sometieran a aislamiento sensorial, encerrados en una habitación, con gafas oscuras, cascos con cintas de ruido monocorde, y tubos de cartón sobrepuestos a sus manos y pies para enturbiar su sentido del tacto. Durante días, los estudiantes flotaron en un mar vacío, sin ojos, orejas o manos que les orientaran, viviendo cada vez más intensamente al ritmo de los vaivenes de su imaginación. Para comprobar hasta qué punto la privación sensorial los hacía vulnerables al lavado de cerebro, Ebb empezó a pasarles cintas de voces que sostenían que los fantasmas existían, o que la ciencia era una superchería. Antes del experimento, los estudiantes habían declarado que no estaban de acuerdo con esas ideas. En un informe confidencial acerca de los descubrimientos de Ebb, el Comité de Investigación para la Defensa llegó a la conclusión de que la privación sensorial claramente causaba un estado de confusión extrema, así como alucinaciones, en los sujetos del experimento. El informe seguía diciendo, se produce una reducción significativa y temporal de la capacidad intelectual durante e inmediatamente después del periodo de privación de la percepción. Además, la curiosidad estimulada de los estudiantes les hacía más receptivos a las ideas que enunciaban las cintas, y sorprendentemente varios de ellos desarrollaron una afición por las ciencias ocultas que duró varias semanas después de la finalización del experimento. Era como si la privación sensorial hubiera borrado parcialmente sus mentes, y los estímulos sensoriales aplicados durante el proceso hubieran reescrito sus pautas de conducta. La CIA recibió una copia del principal estudio de Ebb, y también se enviaron 41 y 42 ejemplares para la Armada y el Ejército de Estados Unidos, respectivamente. La CIA también controlaba los experimentos a través de uno de los ayudantes de Ebb, Maitland Baldwin. Sin saberlo Ebb, informaba directamente a la agencia. El vivo interés de la CIA no resultaba nada sorprendente, como mínimo, Ebb había demostrado que un periodo de aislamiento intensivo podía llegar a interferir en la capacidad de pensar claramente y hacía que las personas se inclinaran con más facilidad ante las sugerencias o indicaciones de sus captores.
Eran ideas que no tenían precio para un interrogador. Ebb finalmente se dio cuenta de que los frutos de su investigación tenían un enorme potencial, y que no solamente podían emplearse para la protección de los soldados capturados, sino también como un protocolo para la tortura psicológica. En la última entrevista que concedió en 1985, antes de fallecer, Ebb declaró: "Cuando enviamos nuestro informe al Comité de Investigación para la Defensa comprendimos que estábamos describiendo unas técnicas de interrogatorio cuya potencia era tremenda". El informe de Ebb indicaba que 4 de los estudiantes comentaron espontáneamente que el propio experimento era una forma de tortura, lo que equivalía a decir que si les obligaba a permanecer en el marco del estudio más allá de su umbral de resistencia 2 o 3 días, estaría violando la ética médica. Consciente de las limitaciones que eso impondría en el experimento, Ebb escribió que no podía obtener resultados más depurados porque no es posible obligar a los sujetos a permanecer de 30 a 60 días en condiciones de privación sensorial. Quizá no era posible para Ebb, pero su colega en Hill y archirrival académico, el Dr. Ewen Cameron, no tenía ningún problema. En un momento de franqueza, Ebb tildó a Cameron de criminalmente estúpido. Cameron ya estaba convencido de que la destrucción violenta de las mentes de sus pacientes era el primer paso necesario para que emprendieran su viaje de regreso a la salud mental, y por lo tanto no constituía una violación del juramento hipocrático. En cuanto al tema de la autorización del paciente, tampoco era un problema. Estaban a su merced, pues el formulario estándar de ingreso en el hospital prácticamente confería a Cameron un poder absoluto para dictaminar el tratamiento requerido. Incluso podía recomendar una lobotomía total. Aunque había estado en contacto con la agencia durante años, Cameron obtuvo su primera beca de la CIA en 1957, a través de una organización pantalla denominada Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana. A medida que los dólares de la CIA fueron a parar a las arcas del Allied Memorial Institute, este se parecía más y más a una prisión macabra y menos a un hospital. El primer cambio consistió en incrementar brutalmente la dosis de electroshocks. Los 2 psiquiatras que inventaron la polémica máquina Pape-Russell recomendaban 4 tratamientos por paciente, con un total de 24 shocks individuales. Cameron empleó la máquina en sus pacientes 2 veces al día durante 30 días, alcanzando la escalofriante cifra de 360 descargas por paciente, mucho más de lo que Gail y otros pacientes al principio habían recibido. Añadió más drogas experimentales al cóctel que recibían, ya de por sí explosivo. A la CIA le interesaban particularmente las que alteraban la percepción sensorial, como el LSD y la fenciclidina. También añadió otras armas a su arsenal de manipulación mental, privación sensorial e incremento de la duración de los ciclos de sueño, un doble proceso que, según él, reduciría las defensas del sujeto, haciéndolo más receptivo a los mensajes de las cintas. Gracias a la financiación de la CIA, Cameron convirtió los antiguos establos de la parte posterior del hospital en espacios individuales de aislamiento. También remodeló el sótano cuidadosamente, construyendo una habitación que denominó la celda de aislamiento. La estancia se insonorizó, aunque instaló altavoces para emitir ruido blanco, un sonido monocorde permanente. Eliminó la iluminación y cada paciente recibió un par de anteojos oscuros y tapones de goma para las orejas. Sus brazos y piernas fueron forrados con tubos de cartón, impidiendo que los sujetos toquen su propio cuerpo, y logrando así interferir en la percepción que tienen de su propio cuerpo, tal y como Cameron describió en un artículo publicado en 1956. Pero en lugar de someter a los sujetos a un par de días de privación sensorial intensa, como los estudiantes de Ebb que no pudieron aguantar más, Cameron los obligó a permanecer en ese estado durante semanas. Uno de ellos se pasó 35 días en la celda de aislamiento. Otro de los experimentos de Cameron con los sentidos de sus pacientes tenía lugar en la sala del sueño, donde se les mantenía en un estado de duermevela a base de fármacos y drogas, durante 20 o 22 horas al día, con enfermeras turnándose cada 2 horas con el único propósito de evitar llagas,
alimentar a los pacientes y aliviar sus necesidades urinarias y fecales. Los pacientes permanecían en dicho estado de 15 a 30 días, aunque Cameron informó que algunos pacientes han superado los 65 días de sueño continuo. El personal del hospital tenía instrucciones de no permitir que los pacientes les dirigieran la palabra. Tampoco debían darles ninguna información acerca del tiempo que iban a permanecer en la habitación. Para asegurarse de que nadie lograra escapar de esa pesadilla, Cameron administró a un grupo de pacientes pequeñas dosis de curare, droga que provoca una parálisis física, convirtiéndolos, literalmente, en prisioneros de sus propios cuerpos. En un artículo publicado en 1960, Cameron afirmaba que existen dos principales factores que nos permiten mantener una imagen espacial y temporal. Es decir, que nos permiten saber quiénes somos y dónde estamos. Esas dos fuerzas son A, una fuente continuada de información sensorial y B, nuestra memoria. Gracias al electroshock, Cameron aniquilaba la memoria, mediante las celdas de aislamiento, destruía todo origen de información sensorial. Estaba decidido a forzar la completa pérdida de sentidos en sus pacientes, hasta que no supieran dónde estaban ni quiénes eran. Cuando se dio cuenta de que algunos pacientes conseguían saber la hora que era gracias a las comidas diarias, Cameron ordenó a la cocina del centro que mezclara los platos y las horas. Servían sopa para desayunar y leche con cereales para cenar. Al variar los intervalos y cambiar el menú esperado pudimos romper el ciclo horario de alimentación que los pacientes habían desarrollado, informaba Cameron con satisfacción. Aún después de aquello, descubrió que a pesar de sus esfuerzos un paciente conservaba una leve conexión con el mundo exterior gracias al ligero murmullo de los motores de un avión que sobrevolaba el hospital cada mañana, a las 9. Para cualquier persona que esté familiarizada con los testimonios de gente que ha sobrevivido a la tortura, este detalle es desgarrador. Cuando les preguntan a los prisioneros cómo pudieron sobrevivir durante meses o incluso años de aislamiento, a menudo hablan de cómo oían el lejano tañido de las campanas de una iglesia, o la llamada del imán a la mezquita, o las risas de los niños jugando en un parque cercano. Cuando la vida se reduce a las cuatro paredes de una celda, el ritmo de los sonidos del exterior es una especie de cuerda salvavidas, la prueba de que el prisionero aún es humano, de que existe un mundo más allá de la tortura. Escuché a los pájaros cantar al amanecer 4 veces, fuera. Así es como sé que fueron 4 días, dijo un superviviente de la última dictadura uruguaya, recordando un periodo de detención y tortura particularmente brutal. La mujer anónima en el sótano del Alien Memorial Institute, esforzándose por oír el distante motor de un avión en medio de una neblina de oscuridad, drogas y descargas eléctricas, no era una paciente en manos de un médico. Era, a todos los efectos, una prisionera que estaba siendo torturada. Existen varios indicios de que Cameron sabía perfectamente que estaba simulando un proceso de tortura real y que, en tanto que acérrimo anticomunista, disfrutaba de la idea de que su programa y sus pacientes formaban parte de la Guerra Fría. En una entrevista concedida a una popular revista en 1955, comparó abiertamente a sus pacientes con prisioneros de guerra enfrentados a un interrogatorio hostil, diciendo que al igual que los capturados por los comunistas, solían resistirse al tratamiento, y había que romper su voluntad. Un año más tarde, escribió que el objetivo de eliminar las pautas conductuales era la erradicación de las defensas del individuo y señalaba que el proceso es análogo al sometimiento de un sujeto bajo interrogatorio continuo. Hacia 1960, Cameron dictaba conferencias acerca de sus investigaciones sobre la privación sensorial, no solamente a otros psiquiatras, sino también a públicos militares. En una charla en la base aérea Brooks, en Texas, afirmó que no estaba curando la esquizofrenia, sino que más bien la privación sensorial genera los mismos síntomas iniciales que la esquizofrenia, alucinaciones, ansiedad aguda, pérdida de contacto con la realidad.
En las notas que acompañan al texto de la conferencia, menciona la administración de una sobrecarga de información a renglón seguido de la privación sensorial, una referencia a su empleo de las descargas eléctricas y los bucles interminables de cintas con repetición de mensaje. Era una anticipación de las tácticas de interrogación que habrían de llegar en el futuro. El trabajo de Cameron recibió financiación de la CIA hasta 1961. Y durante varios años el destino de sus investigaciones y el uso que el gobierno de los Estados Unidos le dio permaneció en un claroscuro. A finales de los años 70 y 80, cuando por fin se abrió una investigación en el Senado acerca de la participación de la CIA en dichos experimentos y la relación financiera entre la agencia y los investigadores, y más tarde, durante las revolucionarias demandas de los pacientes contra la CIA, los periodistas y los legisladores tendían a aceptar la versión de la CIA, que se había interesado en las técnicas de lavado de cerebro con el fin de proteger la salud mental de los prisioneros de guerra norteamericanos. La mayor parte de la prensa se concentró en los aspectos sensacionalistas, y destacó que el gobierno había financiado experimentos con drogas alucinógenas. En realidad, cuando el verdadero escándalo estalló, se puso de manifiesto que la CIA y en Cameron habían destrozado con absoluta impunidad las vidas de los pacientes, sin ningún resultado mínimamente válido. Las investigaciones parecían inútiles, todo el mundo sabía que el lavado de cerebro era un mito de la Guerra Fría. Por su parte, la CIA fomentó esta visión del asunto, pues prefirió ser el bufón de una tragicomedia de payasos de ciencia ficción, en lugar de los culpables financieros que habían permitido que una respetable universidad se convirtiera en un laboratorio de tortura, muy eficiente por cierto. Cuando John Hittinger, el psicólogo de la CIA que se puso en contacto con Cameron por primera vez, se vio obligado a testificar frente al Senado, declaró que el apoyo a Cameron había sido un estúpido error. Un terrible error. Al ser preguntado durante las sesiones de la investigación del Senado por qué ordenó destruir todos los archivos de un programa que había costado $25 millones, el antiguo director de MK-Ultra, Sidney Gottlieb, afirmó que el proyecto MK-Ultra no había obtenido ningún resultado positivo o útil para la agencia. En las informaciones publicadas sobre MK-Ultra en los años 80, tanto en las pesquisas oficiales como en la prensa general o los libros escritos sobre el programa, se sigue hablando de los experimentos como técnicas de control mental o lavado de cerebro. La palabra tortura apenas se utiliza. Página 57.